Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Radio Metodista presenta Primero tu salud. Primero tu salud. De 9 en punto a 10 en punto. 60 minutos de información, de salud, que cambiará tu estilo de vida para mejorar tu salud espiritual y tu salud física. Hermanos y hermanas, con ustedes, su conductor, Dr. Víctor Arteaga. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Reciban ustedes un cordial saludo. En esta mañana estaremos conversando sobre un aspecto importante de la salud, pero no sin antes recordarles que en este tiempo de pospandemia tenemos que cuidarnos, no dejar las medidas de prevención como son el uso del barbijo, el lavado constante de las manos con jabón y agua, el distanciamiento social de por lo menos 1 metro, 1,50 m, utilizar el alcohol líquido para poder desinfectar las superficies y tratar siempre de evitar las aglomeraciones de muchas personas. En ese sentido, queridos hermanos, y con estas recomendaciones, iniciamos el programa para indicarles que hace unos días atrás tuvimos la reapertura de la Clínica Metodista del Alto, en donde pudimos ver que la especialidad de odontología está trabajando y va a trabajar con mayor fortaleza en este tiempo, por lo cual queremos dedicar este ciclo a la especialidad de la odontología. Como pueden ver ustedes, acá tenemos varios dispositivos que hemos traído para que el programa sea bastante didáctico y también podamos ofrecerles a ustedes un ejemplo o modelos de trabajo para que ustedes conozcan mejor lo que es la odontología y sus especialidades. Vamos a dar inicio a este ciclo conversando acerca de la estructura de los dientes. Vamos a hablar e indicar que la estructura dentaria está compuesta por un tejido externo que es el esmalte dentario. El esmalte dentario es la superficie más externa de los dientes, de color blanquecino, la cual no contiene fibras nerviosas, por lo cual cualquier infección de caries en ese lugar no va a ocasionar dolor. Pero también indicarles que esta estructura es la más sólida de todo el organismo y es muy importante para la estética y la fonación, queridos hermanos. El esmalte dentario. Esa es la primera estructura del diente, la que todos tenemos la oportunidad de apreciar cuando sonreímos. De tal manera que esta estructura es sólida, ¿verdad?, pero tiene algunas debilidades. Por ejemplo, cuando se infecta con caries dental, hay un proceso que se da que daña la estructura del esmalte. Posteriormente a esta capa tenemos la dentina. Por debajo del esmalte dentario está la dentina. A este nivel podemos encontrar microtúbulos que parten de la pulpa dentaria y en estos microtúbulos están terminaciones nerviosas. Precisamente es en este nivel que se siente la percepción de dolor al agua fría, al agua caliente o al tocar cuando existen caries que llegan hacia la dentina. La dentina entonces está compuesta por microtúbulos que en su interior llevan terminaciones nerviosas, las cuales van a llevar la información de irritación
hacia la pulpa dentaria donde se encuentra el nervio principal y de allí al cerebro. Y es así que se ocasiona el dolor. La tercera capa del diente es la pulpa dentaria. En este nivel central se encuentran los vasos sanguíneos, se encuentran los nervios, las arterias y venas, y también otros elementos celulares, de tal manera que la parte central del diente, denominada pulpa dentaria, es donde se encuentra la parte orgánica del diente. Y luego vamos a hablar también de lo que es el cemento dentario, que se encuentra muy relacionado a la raíz del diente, ¿no? Esta estructura está relacionada por medio del ligamento periodontal con el hueso y con parte de la encía. Queridos hermanos, esta explicación es fundamental para que ustedes entiendan el proceso de la caries y la gingivitis, dos problemas en los cuales vamos a abocarnos en este programa. Muchos de nosotros, por no decir el 99%, hemos sentido algún tipo de dolor. Y hoy vamos a conocer cómo se determina una caries de primer grado, una caries de segundo grado, una caries de tercer grado, una caries complicada. De tal manera, queridos hermanos, luego de la pausa musical estaremos conversando acerca de lo que es la caries dental, su proceso, como también de la gingivitis. Y no se olviden, queridos hermanos, para futuros programas esperamos sus llamadas. Quisiéramos que todos ustedes conozcan algo de lo que es la patología oral y en este caso la caries dental y muchos otros. Volvemos luego de esta cortina musical. Mi corazón lo siente. Síguenos día tras día a través de nuestro sitio web radiometodista.com.bo o descargue a su celular la aplicación Radio Metodista Bolivia y síganos a través de nuestras redes sociales. ¿Tienes consultas? Escríbenos a los siguientes números: 789 52 22 5. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Bienaventurado el que escoge, Señor, para que en tus atrios Él habite. Ahora dile: somos saciados del bien de tu casa. Tendremos tu paz y honraremos tu nombre. Bendeciremos aún a tu nombre. ¿Tienes consultas? Escríbenos a los siguientes números: 789 52 22 5. Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, como habíamos indicado anteriormente, vamos a hablar hoy acerca de lo que es
un problema en nuestra sociedad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido el dolor de los dientecitos, el dolor de las muelitas? Los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos. Es una alteración que está muy arraigada en nuestra sociedad, de tal manera que creemos oportuno poder conversar acerca de esto e invitarles también a que la especialidad de odontología está atendiendo en la Clínica Metodista del Alto en estos días. Empecemos por la definición de caries, queridos hermanos. La caries es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial que va a atacar o destruir el tejido inorgánico del diente en primer lugar, para posteriormente destruir el tejido orgánico de un dientecito, de la estructura del diente. De tal manera que cuando hablamos de caries podemos hablar de una caries de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, llegar a las complicaciones, y vamos a orientarles hoy en este aspecto. Una caries de primer grado es aquella alteración que afecta al tejido del esmalte dental. Cuando hablamos de caries dental, hablamos de una enfermedad infectocontagiosa multifactorial, de tal manera que tenemos que hablar en primera instancia de organismos o microorganismos que generan la caries. Entre ellos están el lactobacilo acidófilo, el Streptococcus mutans, como agentes etiológicos, o sea, agentes que dan lugar a una infección de caries. Especialmente el Streptococcus mutans con fimbrias es aquel microorganismo que se va a adherir a la estructura del diente, pero para eso necesita un ambiente adecuado. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando no realizamos el aseo de los dientes, interviene un segundo factor que son los restos de alimentos acumulados en los dientes que no son retirados por medio de una buena higiene. Cuando los microorganismos se alimentan de estos restos de alimentos, ellos generan un ácido, que es el ácido láctico. Este ácido es el que va a dañar la estructura más sólida del organismo humano, como es el esmalte dentario. Muchas veces los alimentos se acumulan en las caras oclusales de las muelitas, y cuando éstas no son retiradas, son acúmulo de estos microorganismos, y estos microorganismos lo que van a generar es el despliegue, la salida de ácido láctico, el cual va a destruir la estructura más sólida del organismo, como es el esmalte dental. Una vez que estos microorganismos están en el lugar y no se realiza la limpieza y la higiene de los dientes, va a generarse, por decirles así, una alteración en la estructura, y se van a profundizar, se va a destruir, generando una fosa en las piezas dentarias. En este instante la cantidad de microorganismos que coloniza ese lugar es muy grande, y si pasa mucho tiempo y no se realiza la correcta higiene de los dientes, vamos a encontrar que con el tiempo, que es otro factor, va a ir ingresando esta patología mucho más adentro. De tal manera que hemos hablado de microorganismos, hemos hablado de restos de alimentos, del factor tiempo, y también debemos mencionar otro factor, que es la saliva. Cuando la saliva tiene un pH de 7 neutro, estamos en condiciones óptimas de que estos microorganismos no generen mayor problema. Pero cuando el pH de nuestra saliva se vuelve ácido, creamos un factor óptimo para el desarrollo y multiplicación de estos microorganismos, como el lactobacilo acidófilo y el Streptococcus mutans. De tal manera que otro factor es la saliva. Y el otro factor no menos importante es
el factor del huésped, el diente. Hay estructuras dentarias que son más calcificadas y otras menos calcificadas. Y muchas veces viene eso del aporte que tenga la mamá en el tiempo de la gestación y que las yemas dentarias que están dentro de los huesitos del recién nacido, en este caso del feto también, estén bien calcificadas, van a generar estructuras dentarias más duras y de tal manera que no van a desarrollar caries, o por lo menos van a defenderse con mayor fortaleza de esta infección que es la caries dental. Entonces hemos hablado de varios factores, como son la saliva, el huésped, los microorganismos, los restos de alimentos, y hemos hablado también del pH, ¿no?, de la saliva. De tal manera que todos estos factores se reúnen para generar un ambiente óptimo para el desarrollo de la caries dental o bien para poder pasar esta infección. De tal manera que, queridos hermanos, tenemos ya la caries de primer grado instalado en el esmalte del diente. Ese se llama caries de primer grado. Cuando la estructura del esmalte ha sido dañada por los microorganismos y estos microorganismos han profundizado la falla en la estructura dentaria, llegan a una superficie que es la dentina. Habíamos hablado que luego del esmalte viene la dentina. La dentina es una estructura, podríamos decirlo, intermedia entre lo que es la pulpa dentaria y el esmalte, la pulpa dentaria y el cemento del diente. De tal manera que la dentina y su estructura es distinta. La dentina ya tiene terminaciones nerviosas que parten de la pulpa dentaria, de la parte central del diente. Estas terminaciones nerviosas discurren en túbulos, canales pequeñitos hacia la dentina. Entonces, cuando la caries dental ingresa a la dentina del diente, existe ya una sintomatología dolorosa. ¿Qué quiere decir? Que el paciente percibe el dolor a los cambios térmicos. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos tomado un refresco frío, no hemos sentido ese dolorcito característico, ¿no? Y algunos le dicen, se ha destemplado mi diente, ¿no?, popularmente. Esa es una afección que ya ha llegado a la segunda capa del diente, que es la dentina. Y al tener terminaciones nerviosas en su composición, el dolor se hace presente a cambios térmicos. ¿Qué quiere decir esto? El agua fría va a causar dolor. El agua caliente va a causar dolor. Inclusive algún elemento dulce también va a causar dolor. Y el momento de muchas veces querer retirar los restos de alimentos con algún elemento extraño, con alguna pinza, con alguna aguja, vamos a sentir también dolor. Pero este dolor tiene una característica especial, que es provocado en primera instancia, temporal en segunda instancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que un dolor es provocado, es necesario que haya un agente que genere el dolor. En este caso puede ser una bebida fría, que tome en contacto y tenga contacto con la dentina del diente. Y es temporal, porque pasa una vez retirado el efecto del agente causante, pasa el dolor. Es temporal, pero este momento es crucial para la vida de un dientecito. En este momento, si no acudimos a la consulta médica dental, si no procedemos a poder obturar, tapar ese dientecito con medicamentos correctos, adecuados en este sentido, podemos pasar a una etapa crítica, a una etapa que nadie quiere pasarlo, pero lamentablemente muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa. Entonces, es este momento, cuando la caries llega al segundo grado, en donde debemos acudir ya al trabajo de un odontólogo y a la consulta médica. Con esto no queremos decir que hay que esperar que nos duela, pero en nuestra sociedad, lamentablemente, hermanos, esperamos siempre el dolor para poder acudir al servicio médico.
Lo ideal, lo óptimo sería que una infección de caries en primer grado sea abordada y sea curada, ¿no? Cuando hay una manchita café, una manchita ploma en el diente, acudir y antes de que nos duela poder hacer la obturación. Pero muchos de nosotros esperamos siempre el dolor. Así que este dolor que es provocado y que es temporal nos indica que la caries, que la infección ha llegado al segundo nivel del diente, que es la dentina, ¿no? Y es prudente realizar una curación en esta etapa. ¿Por qué? Porque cuando ingresa la infección a la parte central del dientecito, en la parte central del diente se encuentra lo que es la estructura llamada la pulpa dentaria. La pulpa dentaria, la parte media del diente. La pulpa dentaria aloja en su interior al nervio del dientecito, la arteria del diente, su vena, elementos celulares y muchos otros elementos. De tal manera que es en esta parte central donde se encuentra, podríamos decir así, el nervio central del diente. Y cuando la infección llega a este nivel, queridos hermanos, el dolor ya no es temporal ni provocado. El dolor, este signo muy, podríamos decirlo así, muy atormentante, ¿no? Este dolor es uno de los dolores más fuertes de la economía del cuerpo humano. Y muchos de nosotros hemos sentido el mismo, es porque se encuentra ahí el nervio principal, el cual tiene conexión con terminaciones nerviosas muy importantes. De tal manera que el dolor va a ser pulsátil, va a ser lancinante, va a ser muy agudo en esta instancia. Y va a ser espontáneo. Esa es la diferencia, queridos hermanos. Habíamos hablado de un dolor provocado y ahora hablamos de un dolor espontáneo. El dolor provocado es relacionado con la infección de la dentina, que es la segunda capa del diente. Pero en este caso el dolor es espontáneo cuando la infección llega a la pulpa del mismo dientecito. De tal manera que cuando esta infección ingresa a la pulpa, ya es la parte orgánica del dientecito. Aquí sucede una batalla entre las células de defensa del diente, porque aquí en el interior de la pulpa existen células de defensa. Existe una lucha, una batalla entre lo que es los microorganismos que generan la caries y colonizan la caries dental y los elementos de defensa, las células de defensa del organismo. De tal manera que es en ese primer instante donde el dolor es bastante agudo. Posteriormente se va a generar una secreción en ese lugar. Se va a llenar el sitio de pus, que es el elemento que es producto de esta lucha entre las células agresoras y las células de defensa. De tal manera que cuando se genera esta pus podríamos decir que el dientecito lamentablemente en su parte orgánica ha muerto, ¿no? Y va a cambiar de color posteriormente. Pero lo que queremos, queridos hermanos, es que ustedes reconozcan este signo característico del dolor. Cuando estamos en la dentina, el dolor es provocado, pero cuando ya estamos en la pulpa del diente, el dolor es espontáneo, pulsátil, lancinante, bastante agudo. No queremos llegar hasta ese instante, no queremos llegar hasta ese punto, pero muchos de nuestros hermanos y con la experiencia de trabajo conocemos y sabemos que muchos esperamos a que este dolor se presente. En este instante lo único que se puede hacer es un tratamiento de conductos en las piezas permanentes. Al realizar un tratamiento de conductos se realiza la extirpación del nervio del dientecito, también de su arteria, de su vena, para posteriormente depositar allá medicamentos especiales que eviten una infección. De tal manera que hay que evitar llegar hasta ese punto, queridos hermanos. No podemos esperar a llegar hasta ese punto, ¿no?
Un tratamiento de conductos es traumático, dura muchas sesiones y es bastante costoso. De tal manera que les aconsejamos desde este lugar a que ustedes puedan realizar la prevención de la caries dental, realizando una higiene correcta, realizando la fluorinización en dientes jóvenes y también, ¿por qué no?, en dientes mayores, en dientes de personas mayores, con el flúor y un medicamento especial. La higiene, la utilización del hilo dental, la utilización de un enjuague bucal correcto va a generar una salud dental y en consecuencia evitarnos ese dolor tan agudo, tan molesto. Y especialmente los niños, cuando sufren de este dolor es bastante desesperante porque ellos realmente sufren en carne propia el dolor más agudo que podemos tener. Queridos hermanos, posteriormente estaremos hablando de la gingivitis y también es importante conocer el aparato de sostén del diente, de lo cual la encía es importante. Estaremos conversando del ligamento periodontal y la estructura ósea, que son factores que sostienen al dientecito en la cavidad oral. Después de esta cortina musical, estaremos continuando con este especial programa. Síguenos día tras día a través de nuestro sitio web radiometodista.com.bo o descargue a su celular la aplicación Radio Metodista Bolivia y síganos a través de nuestras redes sociales. ¿Tienes consultas? Escríbenos a los siguientes números: 789 52 22 5. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos. Tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro danos hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder,
Una vez más, queridos hermanos, muy contentos por la audiencia y sabemos que ustedes tienen consultas, tienen preguntas, porque quisiéramos compartir todo este conocimiento con ustedes y orientarles acerca de lo que es la salud oral, la salud de los dientecitos. Habíamos hablado en el anterior segmento de una caries de primer grado, de segundo y tercer grado, pero existen también las complicaciones. Cuando ya se ha dado la infección de la pulpa dentaria, esto no se queda en ese lugar, sino va a trasladarse hacia el periápice. ¿Qué quiere decir eso? Hacia la salida del nerviecito en la punta de la raíz del diente y va a generar infección ahí. Muchas veces hemos visto algunos rostros de los pequeñitos hinchados, de los hermanos hinchados, y es porque esa infección no se ha quedado en la pulpa del diente, sino se ha diseminado, se ha dirigido hacia la estructura del hueso del diente. De tal manera que esa cantidad de pus que se está generando por esa infección no tiene por dónde salir y va hacia la punta del dientecito, hacia el periápice del diente. Este depósito de pus va a buscar la manera de salir. Y el organismo va a generar una fístula, una comunicación perforando lo que es la estructura ósea y la estructura de la encía, llegando hacia la superficie. De no darse esta fístula, se genera un absceso periapical. El absceso periapical no es nada más que la representación del síntoma de la hinchazón a nivel de la raíz, de la punta de la raíz del diente. Y muchos de nosotros hemos visto estos casos en los pequeños, hemos visto estos casos en los jóvenes, en donde la inflamación es tan grande que se torna peligrosa para la vida humana. Las infecciones de caries complicadas con absceso dentario, especialmente en el maxilar inferior, son muy graves. También en el maxilar superior. Pero en el maxilar inferior, las estructuras anatómicas que se encuentran en el lugar puede dar lugar a infecciones muy serias que pueden comprometer la vida misma del ser humano, como una angina de Ludwig. De tal manera que, hermanos, evitaremos llegar a estas complicaciones tratando siempre de que la higiene oral sea correcta y tratando siempre de que nuestros niños tomen el hábito de la higiene correcto en sus dientecitos. Ahora vamos a pasar a otro aspecto muy importante de la cavidad oral, que es la encía. Queridos hermanos, la encía es un elemento que va a sostener la piecita dentaria, junto con el ligamento periodontal y la estructura ósea. La encía es la superficie rosadita que tenemos por debajo de los dientes, ¿no? Esta estructura también puede ser atacada por microorganismos y elementos irritantes como los ácidos. En algún momento hemos sentido y hemos visto que la encía ha bajado de nivel, ¿no? Y muchos dicen y lo toman como una alteración óptica y dicen: mi diente ha crecido. Pero no es así, sino que la encía ha bajado su nivel, se ha retraído, se ha encogido. Y en algunos casos se puede apreciar ya lo que es el cemento dentario, que es una estructura también que está muy relacionada con el hueso, que de soporte está relacionada con la encía, con el ligamento periodontal, el cemento dentario. Muchas veces cuando la encía ha bajado de nivel, vemos ya el cemento del dientecito. ¿Y qué se denomina esta inflamación de la encía y su disminución de nivel? Podemos denominarlo como gingivitis, inflamación de la encía. Eso es la gingivitis. Y es ocasionado por la presencia de restos de alimentos que no han sido retirados en el surco gingival. Y hermanos, en esta área del surco gingival, aunque tengamos una higiene correcta, la utilización del hilo dental, el cepillo dental, un enjuaguito bucal, siempre se va a depositar restos de alimentos entre lo que es
la encía y el diente. En esta área se van a depositar siempre restos de alimentos, que si no son retirados van a dar inicio a la placa blanda o película blanda en primer lugar, para posteriormente convertirse en tártaro o sarro dentario. Esta estructura de la placa blanda está compuesta por restos de alimentos y microorganismos, y al estar mucho tiempo en ese lugar se convierte en un agente irritante ácido, de tal manera que la encía, al ser una estructura anatómica viva, ¿no?, se aleja de ese irritante, trata de alejarse de ese irritante, generando una retracción gingival, estructura dentaria que es el cemento dental, de tal manera que una gingivitis puede ser provocada incluso por la acidez de la cavidad oral. El estrés en este tiempo, queridos hermanos, está generando una gingivitis, que aunque tengamos una buena higiene, aparecen estas áreas rojizas. Una gingivitis no va a causar dolor, pero sí podemos apreciar un signo característico, el enrojecimiento de la encía. Cuando notamos que el borde relacionado al diente está de color rojizo o más rojo que las otras superficies, tenemos que tener ya en cuenta que está iniciando el proceso de la gingivitis en ese lugar. Y es en ese momento que debemos acudir al profesional odontólogo para que pueda hacer el retiro de ese agente irritante. Queridos hermanos, por lo menos 2 a 3 veces al año debemos realizar el retiro de esos agentes irritantes, de la placa blanda, que en primer lugar se forma para originar lo que es la gingivitis. De tal manera que tenemos que tener una higiene oral completo, integral, para poder evitar la caries y en este caso la gingivitis. Pero cuando ya se ha instalado un agente irritante y se ha organizado una estructura como el tártaro o sarro dentario, vamos a apreciar ya relacionado o separando a la encía del diente una estructura de color café, muchas veces verduzco o plomo, que se constituye en lo que es el tártaro o sarro dentario, elementos ya cristalizados que están compuestos por restos de alimentos y microorganismos. Esto hace que se genere una respuesta en el tejido gingival, en la encía. ¿Qué quiere decir? Se vasculariza mucho más ese lugar, por eso el tono rojizo, porque existe la proliferación de vasos sanguíneos y el organismo envía más células de defensa a ese lugar que está siendo atacado por microorganismos. Por eso el enrojecimiento es una señal de que hay en ese lugar una infección y de que debemos tratar lo más pronto posible. En la práctica médica hemos visto, queridos hermanos, que estas estructuras se han formado de tal manera que podemos encontrar cálculos tártaros, sarro dentario de una dimensión enorme y que algunos, porque no duele, lo dejan pasar. La gingivitis es un proceso que no va a molestar, excepto por 2 entidades en las que vamos a hablar luego. Pero al desarrollarse la gingivitis, vamos a encontrar que los dientecitos empiezan a movilizarse por la presencia del tártaro y del sarro. Primero pierden el tejido de soporte, que es la encía, luego pierden el tejido de soporte, que es el hueso dentario, y empieza una movilización del diente. Uno indica que ha pasado, mi diente está sanito, no tiene caries, no tiene afección de caries, pero se está moviendo. Y podemos ver que la caries te puede avisar, pero la gingivitis va a hacer que tu diente se salga sin ningún dolor, de tal manera que empieza la movilidad dentaria y la salida de la pieza dental por
este proceso de la gingivitis agravada. De tal manera que en este programa, queridos hermanos, queremos prevenir este tipo de problemas. Queremos prevenir el dolor y las complicaciones y la ausencia de las piezas dentales. Hermanos, una vez más les invitamos a que puedan llamarnos. Estamos seguros que ustedes tienen muchas consultas y por supuesto desde acá estamos nosotros predispuestos a poder responder esas consultas. Una vez más, la gingivitis es un proceso que puede terminar con el aparato de soporte del diente. Hay dos tipos de gingivitis que pueden generar problemas. Entre los más importantes hablaremos de la gingivoestomatitis herpética aguda. Es un proceso en el que se produce la aparición de vesículas muy dolorosas en la encía, producidas por la infección del herpes. Este tipo de gingivitis es bastante doloroso y característico y requiere la atención profesional médica y un tratamiento antiviral porque está originado por un agente etiológico del herpes. Otra entidad de la que podemos hablar también en este momento, que es la gingivitis úlcero-necrotizante aguda. Este tipo de gingivitis ya no está ocasionado por un virus, sino por una simbiosis fusobacterial, de tal manera que son dos bacterias que se reúnen para generar la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que se caracteriza no por la aparición de vesículas blanquecinas, sino por la aparición de un borde rojizo y una membrana blanquecina que se va desprendiendo de la superficie de la encía. Y es bastante doloroso, destructivo para la encía. De tal manera que estas dos entidades, la gingivoestomatitis aguda y la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, van a tener el síntoma doloroso característico, ¿no? Y es muy agudo el dolor. De tal manera, queridos hermanos, que podemos ver que tanto el diente como la encía son proclives a poder infectarse. Y para evitar ello debemos tener una higiene prolija, una higiene constante de los dientecitos. Queridos hermanos, vamos a seguir conversando acerca de lo que es la salud oral. En el próximo segmento estaremos conversando acerca de las prótesis. Está en el Alto especialmente, y nuestros hermanos de todo el país quieren conocer, si hemos perdido una piecita dentaria, ¿cómo podemos reemplazarla? Estaremos conversando de ello en el próximo segmento, luego de esta pausa musical. Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Síguenos día tras día a través de nuestro sitio web radiometodista.com.bo o descargue a su celular la aplicación Radio Metodista Bolivia y síganos a través de nuestras redes sociales. Con poder y autoridad, la muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad.
Una vez más, queridos hermanos, bienvenidos a este especial programa sobre lo que es la salud oral. Hemos hablado acerca de lo que es la caries, un proceso infeccioso que muchos de nosotros lo hemos pasado. Hemos hablado de los niveles de caries. También hemos conversado acerca de lo que es la gingivitis y sus complicaciones. Ahora vamos a hablar de un aspecto no menos importante, ¿no? El reemplazo de las piecitas dentarias que habríamos perdido. Muchos de nosotros, queridos hermanos, por la ausencia de un dientecito anterior, la fisonomía se pierde. Ya no lo reconocemos al hermano que ha perdido varias piecitas, ¿no? De tal manera que nos aflige el hecho de no poder realizar bien la masticación, el proceso de la masticación, la fonación, el poder pronunciar las palabras ya no son correctas, de tal manera que preocupa el aspecto de la pérdida de los dientecitos. Cuando ya ha ocurrido esto, tenemos alternativas varias. Hablamos de la prótesis fija, hablamos de la prótesis removible, de tal manera que hablamos también de los implantes dentarios, ¿no? Y en este tiempo, en este momento, vamos a conversar acerca de lo que es, en primera instancia, la prótesis fija. Son elementos que se adhieren a los dientes de manera fija, con un cemento químico especial, de tal manera que estos no pueden retirarse de la cavidad oral. Entre ellos hablamos de las coronitas. Pueden ser estas coronitas de oro, unas hermanas le llaman gorilaquita, ¿no? Podemos hablar también de las coronas de cromo cobalto, que son otro tipo de dispositivos que nos ayudan. Y podemos hablar también de las coronitas de porcelana, que tienen una estructura más blanca, las coronitas de porcelana. De tal manera que hay distintos materiales, todos con el fin de ayudar a la estética, a la masticación y a la fonación, queridos hermanos. Cuando hablamos de prótesis fija, hablamos de dispositivos que no van a poder retirarse de la cavidad oral. Están ahí de manera fija. Pero esto requiere un cuidado especial, queridos hermanos y hermanas. Muchas hermanitas en el área rural, en el alto, les encantan las coronitas. Pero es importante indicarles que en el borde de cada corona, se produce la acumulación de restos de alimentos. De tal manera que estos restos de alimentos no pueden ser retirados fácilmente en el borde de las prótesis fijas. Es necesario y obligatorio acudir a la consulta médica odontológica para que sea el profesional quien pueda retirar esos restos de alimentos de los bordes de una prótesis fija. De no retirarse en su tiempo estos restos de alimentos, van a iniciar el proceso de la caries con la colonización de microorganismos y con la acidificación del lugar, realizando un sitio apropiado para la proliferación de los microorganismos como son el lactobacilo acidófilo y el Streptococcus mutans, que generan la caries dental. Y muchas veces cuando no se realiza la correcta higiene o la limpieza de estas coronitas, lo que pasa es que el proceso de caries se inicia y empieza el dolor. Y es en ese momento que se dan cuenta que se ha generado una caries por debajo de una coronita. Entonces, cuando portamos una prótesis fija, no se olviden que la higiene debe ser mucho más intensa y la visita al profesional odontólogo debe darse por lo menos de 2 a 3 veces al año para el retiro de esos restos de alimentos. Estos son dispositivos. Las coronitas pueden ser de oro, pueden ser de cromo, pueden ser de otros materiales, ¿no?
También las coronas estéticas como la porcelana, que es un material muy noble, no pierde el color, es bastante resistente y su proceso de elaboración es bastante prolijo, pero es muy bueno. También hay otros materiales que pueden reemplazar a una coronita jacket que vamos a ir conversando en el futuro. Esas son las prótesis fijas, queridos hermanos. Y cuando hablamos de prótesis fija, también tenemos que hablar sobre las prótesis sobre implantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay la ausencia de una piecita dentaria, podemos instalar implantes de titanio en el mismo hueso del diente, ¿no? Podemos instalar estos implantes de titanio en el mismo hueso del dientecito, esperando un tiempo para que no exista una reacción adversa. Posterior a esto se puede completar esta área con la instalación de prótesis fijas en base a porcelana. Y podemos generar, una vez más les indico, la capacidad masticatoria adecuada, una fonación adecuada y una estética también adecuada. En implantes dentarios podemos hacerlo tanto en la parte inferior como en la parte superior. Podemos ver acá un implante dentario de un incisivo central superior izquierdo. Un implante de titanio, de tal manera que este dispositivo, al finalizar, para devolverle la estética, tenemos que instalar en él una corona de porcelana blanca que pueda igualarse al color de los dientes adyacentes y devolverle la estética al paciente. Esto también es un tipo de prótesis fija, las coronas estéticas de porcelana. Ahora, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es la prótesis removible. La prótesis removible, su nombre mismo lo indica, es un tipo de prótesis el cual nosotros podemos retirarlo de cavidad oral, realizar la limpieza del mismo, el cepillado y el higiene de nuestros dientecitos. Podría decirse que este tipo de prótesis removible son más higiénicas, hablemos así, con respecto a la prótesis fija. Y entre ellas hablamos de las prótesis flexibles, prótesis que están hechas de un material flexible, el cual se puede doblar. La propiedad es que no tienen ganchos metálicos y podemos utilizar estas prótesis flexibles siempre y cuando teniendo en cuenta el periodo de adaptación de sus hermanos. Estas prótesis indicamos siempre en la consulta diaria que requieren las 3 P's: paciencia, perseverancia y práctica. Muchos de los pacientes creen que una vez instalada una prótesis removible, tiene que ser un dispositivo fijo que les ayude en la masticación correcta y adecuada al 100% desde el primer día, y no es así. Toda prótesis requiere un tiempo de adaptación, y por lo cual resaltamos siempre la paciencia, la perseverancia y la práctica. El cuerpo humano es tan noble que se llega a adaptar a situaciones difíciles, y en este caso las prótesis requieren un tiempo de adaptación, y las prótesis flexibles van a requerir este tiempo de adaptación. Puede ser una semana, un mes, pero el organismo logra adaptarse. Vamos a presentarles también lo que es las prótesis removibles de cromo cobalto. Es una combinación de materiales. Y vamos a decir que el cromo cobalto es un material biocompatible que se utiliza en la elaboración de prótesis. Las prótesis de cromo cobalto están compuestas por 2 estructuras: una metálica, que es el esqueleto de la prótesis, y una parte externa, ¿no?, de acrílico u otro material que le da la estética y la forma de encías y los dientecitos. Entonces, las prótesis de cromo cobalto, no se olviden, tienen una estructura metálica interna, podría decirle su esqueleto es metálico, y esa propiedad le hace más resistente. A una caída no puede fracturarse, ¿no? Y cuando ya se instalan los dientecitos queda de esta manera.
Esa es la prótesis removible de cromo cobalto, que puede ser parcial, unilateral también, ¿no? Y encontramos las clásicas prótesis de acrílico. Estas prótesis de acrílico son generalmente prótesis completas, prótesis que no tienen ganchitos y metálicos, y prótesis que nos ayuda bastante, especialmente a los hermanos mayores, les ayuda en la masticación, las prótesis de acrílico. Y hay un sinfín de materiales que se utilizan, queridos hermanos, para poder elaborar este tipo de prótesis removible. De tal manera que, una vez más, queremos indicarles que el organismo tiene que adaptarse poco a poco a la utilización de estos elementos, tanto la prótesis fija como la prótesis removible. Queridos hermanos, no olvidemos que a la ausencia de una piecita dentaria ocurren muchos fenómenos. En primer lugar, los dientes que están a los lados empiezan a migrar a ese espacio vacío. Supongamos que nos falta una piecita dentaria, el incisivo lateral, y va a ser el incisivo central el que se va a dirigir hacia ese espacio vacío. Y bien, el canino, al ver o sentir que no hay un oponente allá, también va a emigrar hacia ese espacio vacío, cerrando este espacio. Eso ocurre con los dientes que están a los lados, pero el diente antagonista también va a sufrir una migración. En este caso, el diente de abajo también va a subir hacia arriba al notar un espacio vacío en ese lugar. Es importante la utilización de prótesis dentarias fijas o removibles, primero por este fenómeno de migración, segundo por el aspecto estético y de fonación. Es muy importante, queridos hermanos, llenar esos espacios edéntulos con dispositivos fijos o removibles. Otro fenómeno que se da cuando nos faltan los dientecitos es el fenómeno de la recesión, podría decirse gingival y también ósea, ¿no? La superficie ósea va a sufrir una recesión si no se utiliza una prótesis, y vamos a ver y hemos visto en la práctica profesional diaria que hay hermanos que ya no tienen un reborde alveolar, ya no hay encía donde pueda sujetarse sus prótesis. De tal manera que se ha disminuido tanto el reborde alveolar que no hay una superficie donde sujetar, donde pueda estabilizarse una prótesis. Entonces, la disminución del tejido óseo se da con mayor fuerza cuando no se utiliza una prótesis, ¿no? Y cuando hay la utilización de una prótesis, una plaquita de acrílico, el mismo frote de la superficie de la prótesis con la encía hacen que la estructura ósea y gingival no sufra una recesión. De tal manera, hermanos, vamos a estar conversando posteriormente y esperamos siempre sus preguntas para poder orientarles. La próxima semana estaremos conversando acerca de aspectos importantes, de alteraciones importantes en cavidad oral. Una vez más, invitarles a que puedan pasar a la Clínica Metodista de El Alto. Allá se está atendiendo en la especialidad de odontología, medicina general y enfermería. Hermanos, los esperamos, y a todos quienes están apreciando este programa, una vez más, invitarles. Queridos hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos. Dios los bendiga siempre y que el Espíritu del Señor esté con todos ustedes. Hasta pronto. Puedes sentir tu presencia. Primero tu salud se despide. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios.